Hoy quiero hablarte de algo que no es CRM, no es ventas, no es upselling, no es cross-selling, no estamos hablando de cómo vender más ni de cómo estructurar una reunión de ventas. No, hoy quiero hablarte de una cosa totalmente diferente. Quiero hablarte de cómo puedes conservar tu energía, tus ganas y tu motivación para vender. Porque al fin y al cabo, vender ya sabes que es una profesión que te reta, que te impulsa, que te lastra, que te frena, dependiendo de cómo te encuentres tú, pero desde luego te va a sacar de tu zona de confort y desde luego vender hace que no seas igual que cualquier otra persona. Y hoy quiero hablarte de cómo y cuándo, cómo puedes trabajar para tener más energía y por lo tanto llegar con ese optimismo, con esa manera en la que transmites la vida y la venta a los demás. Y ya sabes que al final eso cómo se repercute en más ventas. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco. Ya sabes que aquí, que en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayude a vender más, a tener mejores resultados, a encontrar el equilibrio entre la vida personal y la profesional. Y como parte de ese equilibrio y como parte de ese estar mejor, más en calma y tener mejores resultados, está ni más ni menos que tener más energía, tener más ilusión, tener más ganas. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver la energía con vender? Bueno, con la ilusión con vender seguro que estás de acuerdo conmigo en que es fundamental. Las ganas con el vender, ¿estás de acuerdo conmigo que es fundamental? Pues también te voy a decir una cosa, que sin energía no tienes ni ilusión y si tienes ilusión, sin energía te aseguro que no tienes ganas porque no te da. Entonces, la venta, ya sabes que no es solo técnica, es también esa manera en la que te relacionas, esa presencia, esa empatía, esa atención a los detalles, esa escucha activa. Y un vendedor que no es capaz, una persona que se dedica a vender, que no es capaz no te voy a decir de descansar, que no es capaz de transmitir eso, escucha, presencia, atención y empatía, tiene un problema. Pero para transmitir todo esto, tú tienes que estar descansado, centrado, tienes que tener energía, porque cuando uno está agotado en la vida, ¿cómo vas a transmitir confianza? Si estás que no puedes con tu alma, haces todo lo posible para intentar que parezca que sí, pero tú estás agotado de tu vida. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, pues de eso es lo que justo hoy quiero contarte hoy, ¿no? ¿Qué puedes hacer para cuidar tu batería, para cuidar esa pila que llevas interno y para poder recargarte sin que te quemes, sin que llegues a un famoso burnout, que no me gusta porque tenemos que llamarlo en inglés, pero tú me entiendes, sin que llegues a quemarte. Entonces, quiero que tengamos en cuenta una cosa que yo creo que para mí es fundamental, entender la diferencia entre tiempo y energía. Porque tú puedes tener 2 horas libres, o 8 horas libres, o 10 horas para hacer algo, que si tienes la energía por los suelos, vas a necesitar en vez de 8, 28, porque ni siquiera te va a llegar para hacerlo. Entonces no vas a ser productivo ni en 8, ni en 28, ni en 38 si estás que no puedes con tu alma. Y esto, hola, yo lo he vivido en mis propias carnes y eso que soy hiper mega productiva, pero cuando estoy agotada, de hecho lo contaba, mira, voy a hacer una entrevista que saldrá en noviembre, que para mí uno de mis aprendizajes más importantes ha sido aprender a descansar, que no es fácil. Y la vida me ha obligado a hacerlo, así que es mejor aprender a que te obliguen a parar. Hay varios tipos de energía, pero quiero que te quedes con esta idea. No porque tengas más tiempo vas a tener más energía. También es cierto que a la inversa es un poco relativo, porque si tienes mucho más energía, no es que tengas más tiempo, es que sacas más partido a ese tiempo que tienes. Yo cuando tengo mucha energía, algo que me pasa, de hecho me paso con la energía, yo cuando tengo mucha energía soy capaz de hacer en menos tiempo una cantidad de tareas que no es normal. ¿Por qué? Porque estoy centrada, estoy enfocada, entro en modo flujo y me pongo a hacer las cosas que tengo que sacar hacia adelante. ¿Soy una rara avis que hace las cosas de manera diferente? Hombre, a lo mejor un poco rara sí que soy, bendita rareza, me quedo con ella, pero entiéndeme, quiero decir, no, en realidad cualquier persona cuando está descansada, enfocada, motivada y centrada, sus horas de trabajo rinden, se te van las horas muertas, no te das cuenta que llevas 4 horas haciendo algo. Eso es lo que se llama entrar en modo flujo, pero solo entras cuando tienes alta energía y alta concentración. La concentración va mucho en el entorno, circunstancias, la energía va en ti. Y quiero que tengas en cuenta cuáles son los distintos tipos de energía. Tienes física, mental, emocional y social. Son 4 tipos de energía. La física, verás,
El cansancio físico lo detectas relativamente rápido, pues de verdad es cuando ya te duele todo el cuerpo y eso es obvio cuando has hecho una actividad física a la que no estás acostumbrado, el cansancio físico te das cuenta y del cansancio físico te recuperas, pues básicamente parando un poco y descansando, incluso sentándote, el cansancio físico te puede recuperar. El cansancio mental no es fácil recuperarte. Porque el cansancio mental no se recupera parando, porque parar la mente no es tan fácil como parar el cuerpo. Parar el cuerpo tú lo haces sentándote, echándote una siesta, yéndote a dormir por la noche. Pero parar la mente no siempre es tan sencillo. De hecho, a veces no duermes porque la mente no para. Y emocionalmente, cuando tú tienes una vida en la que tienes, por lo que sea, algún problema que te afecta desde el punto de vista emocional, bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? Las emociones afectan al final al cuerpo, porque cuando algo te pasa aquí en el corazón, tienes un problema de emociones, te afecta al cuerpo, te afecta a la mente, te afecta a tu manera de relacionarte y comunicarte con todo el mundo, te afecta a tu manera de ver la vida. Por eso el estrés tiene tanto impacto, porque te afecta, bueno, lo somatizas. Y cuando algo lo somatizas, pues ya sabes lo que está pasando. Tienes un problema de salud muy serio. Por eso las emociones hay que saber detectarlas, hay que saber atravesarlas y hay que saber cuando tienes un cansancio emocional, pues por alguna circunstancia de la vida y cómo puedes escapar de él. Yo no me voy a meter en esa parte, pero te aconsejo que si llegas al punto en el que te das cuenta de que emocionalmente estés agotado, por favor, busca ayuda, porque lo vas a agradecer infinito y más rápido de lo que crees. Y luego está ese tipo de energía, que es la energía social. ¿Sabes lo que es que existe la pila social? Cuando llevas tiempo hablando con gente y de repente, o llevas muchos días rodeado de mucha gente y de repente estás como saturado, ¿no? Tienes tu pila social por los suelos. Sin embargo, otras veces tienes tu pila social alta. Entonces, cuando tú entras en un estado de agotamiento, no me voy a poner a describirte todos los tipos de energías, cuando tú entras en un tipo de agotamiento, no se trata de que empieces a gestionar las tareas que tienes para ver cómo consigues reducir ese agotamiento. Tienes que gestionar tu estado en ese momento. Tienes que ver si es un tema físico, si es un tema mental, si es un tema emocional o si es un tema social. Porque si te entra un agotamiento social en mitad de un evento de networking y no tienes más remedio que quedarte, bueno, pues habrá que ver cómo lo consigues, porque si no te va a costar un montón. Este es el tipo de ejemplos de llevados al extremo, porque es cierto que a veces la pila social se te gasta, pero bueno, tienes maneras de escaparte un rato y conseguir un poco volver a cargar la pila. Entonces, ¿cuáles son esas señales que quería contarte de que estás perdiendo energía y a veces no te das cuenta de que la estás perdiendo? Cuando tu nivel de irritación entra en niveles poco tolerables por tus compañeros o tú toleras poco las cosas de los demás. Ahí es cuando tienes que, eso es un warning, claro, ahí tienes que darte cuenta de que algo pasa. Cuando te irritas, con un cliente dice algo y tú te enervas. Y ojo, que hay clientes a los que de verdad, hola clientes, ¿qué tal? Hay veces que es para mataros. Pero dicho esto, es cierto que comentarios, gestiones que antes pasarías desapercibidas y que las consideras como parte normal de tu día a día, ya sea de un comentario de un cliente, un comentario de un compañero, por lo que sea, ya no las aguantas igual y te enervan. A ver, es cierto que hay cosas que son sistemáticas y que van avanzando y aumentando con el paso del tiempo. Estoy hablando de que lo que ayer o antes de ayer te habrías reído, hoy no lo aguantas. Y no es porque ha habido un cambio en tu vida que te ha hecho replantearte las cosas, es porque estás cansado y que estás quemado. Cuando entras en un momento de procrastinación crónica, cuando pospones y pospones las tareas importantes, las que marcan un antes y un después, o incluso las más triviales que te llevaría 2 segundos hacerla, las pospones. Cuando de verdad no encuentras la manera de hacerlo. Y yo, esto es algo que ya te digo que yo he descubierto hace poco que mi vía de escape cuando estoy hiper mega saturada es procrastinar. Luego me siento culpable y vuelvo otra vez y es un círculo vicioso. Es un círculo malísimo, de hecho. ¿Qué he aprendido a hacer? Parar y descansar para no entrar en ese círculo en el que tengo que procrastinar para no petar, literalmente. Entonces, cuando procrastinas de manera sistemática y crónica, es decir, no es que un día estés cansada y procrastines, es que tu tónica general empieza a ser procrastinar, ahí es otro warning que tienes que tener en cuenta. Otro más es cuando te da la sensación de que antes tú lo hacías en 2 minutos y ahora te lleva 2 días, ahora te cuesta mucho más. Y no se trata de que no estés orientado a resultados, que no tengas una correcta gestión de tareas, que no esté priorizado lo que tienes que hacer, que no sepas lo que tienes que hacer. No, es que te cuesta todo un mundo. Yo te diría que incluso
Te cuesta levantarte, te cuesta irte a dormir por las noches, te cuesta leer, te cuesta concentrarte. Estás en ese punto en el que todo, hasta comer, te da pereza. No es una depresión, pero estás en un punto de saturación, estás al borde de tener un problema. Y otra es cuando ya no tienes creatividad, no se te ocurre nada nuevo, ni para resolver un problema habitual que resolverías pues sumando 2 y 2 de tu experiencia y tu manera de estar, o cuando tienes una objeción del cliente, no eres ni capaz de hacer la pregunta ni ir más allá, estás totalmente bloqueado. Estás bloqueado y es que además, accedes, ¿no? Es como que intentar acceder a ese banco de memoria que tienes ahí y la puerta está cerrada, no encuentras nada. Lo que suma a tu frustración, que va a la procrastinación, es un círculo tremendamente malo y complicado, pero bueno, también es parte de la vida y en algunos momentos hay que darse cuenta de que la energía baja. Dicho esto, en el que la energía baja y que de verdad esto es cíclico, sobre todo hasta que te das cuenta de que eres humano, que tienes limitaciones, que es necesario aprender a poner freno, que es necesario parar, que es necesario disfrutar, que es necesario reír, que es necesario celebrar y compartir. Cuando ya te das cuenta de eso, pues hay un momento en el que ya dejas de salir de la rueda de la rata, ¿no? De la rueda del hámster y empiezas otra vez a, bueno, tendrás días más cansado, menos cansado, pero sabes darte cuenta, ves venir, ¿no? Ves venir que por ahí te viene un bajón de energía. Y si lo ves venir, bueno, pues es más fácil que tomes medidas. Entonces, ¿cómo puedes recargar pilas, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes de energía clave que te van a ayudar? Mira, te podría decir que a vender más, que te van a ayudar a vivir mejor que porras, porque aquí cuando tú vives mejor, estás más tranquilo y más descansado, vendes infinitamente mejor. Así que, ¿cuáles son esas fuentes de energía? El sueño, hola, ya lo sabemos, el sueño es reparador. No voy a sacarte estudios del sueño, hay 300.000, pero sí que quiero que tengas claro que el sueño ya no solo es que regenere las células, haga que funcione todo el sistema, que se regenere, se depure, sino que además desde el punto de vista mental bajas y tus ondas del cerebro entran en distintas fases para permitirte que eso sea reparador. Si tú no tienes un sueño reparador, si no entras en sueño profundo, tienes un problema. Y hay gente que dice: "No, yo con 4 horas lo tengo". Yo no voy a entrar en la discusión si cantidad y calidad, porque yo he probado las 2 cosas y a veces he dormido muchas horas y me he levantado más cansada, a veces he dormido menos horas y con un sueño más profundo me he levantado bien. Dicho esto, procura buscar una normalidad. No se trata que la hiper mega productividad se base en quitarte horas de sueño, horas de reparación y horas en las que tus mitocondrias, todo empieza a funcionar otra vez. Por favor, analízate, estudia, intenta buscar un ciclo más adecuado a ti, averigua si eres, como es, búho o alondra, ¿no? Si trabajas, eres más productivo por la mañana o por la noche, y ajusta tu manera de dormir a tu realidad, que a veces uno no puede hacerlo, y si no, lo máximo posible a los ciclos naturales, porque eso al final te va a ayudar a dormir mejor. Y a veces, si no se puede, por lo menos tener un ritual de sueño de bajar revoluciones para que en cuanto te tumbes tengas más probabilidades de dormir rápido y lo mismo, ¿no? Un ritual por la mañana para que aceleres el proceso. Cada uno que busque el que quiera. Yo creo que aquí, más allá de lo que te dicen que te levantes por la mañana activándote un poco y vayas por la noche buscando precisamente no hiperactivado a dormir, no te voy a dar ninguna pauta porque es que yo no soy la experta del sueño y cada persona, de verdad, es un auténtico mundo. Puedes hacer pequeños hábitos que te activen. A mí, por ejemplo, pues me ayuda mucho pensar en cómo quiero que sea mi día. Yo para quedarme un poco más tranquila, al final de mi día laboral, reviso lo que tengo al día siguiente, me ayuda a estructurar la cabeza, me ayuda si se me ha olvidado algo lo tenga en cuenta. Y es como que al cerebro le das una idea, ¿no? De, bueno, vete trabajando por la noche en alguna cosilla, el subconsciente, y mañana me dices, pero no quiero que pienses eso. Quiero que pienses en que si tú te levantas por la mañana y tienes un rato para ti, yo creo que todo el mundo debe tener un rato para uno mismo. Tienes un rato para ti, haces un momento en el que te activas, me da igual que andes por casa, como si haces 4 sentadillas, como si te vas a hacer CrossFit, como si te vas a dar un paseo, coges pesas, haces yoga, haz lo que quieras. Yo a veces, mira, combino dar un paseo por la mañana, combino hacer yoga, depende del día. Y otros días que directamente, pues no, me levanto, me pego una ducha tranquila, o me relajo, o leo un poco, o escribo, dependiendo de lo que sea. Pero tengo un hábito que mi día ya empiece pues con una pequeña activación de motivación. Tienes que tener micropausas conscientes.
Y cuando digo micropausas conscientes, ya sabes que existe el método Pomodoro, pero por lo menos cada 2 horas, por favor, para 5 minutos sin tener ningún estímulo, ni ver redes sociales, ni nada, solamente respira. Es como una especie de pequeño reset que te va a ayudar a cargar pilas. A veces no lo vas a poder hacer cada 2 horas, pero hazlo en la medida de lo posible cada vez que tengas un ratito. Como si te vas al baño y en el baño te cierras un rato, cierras los ojos, respiras y te calmas. Y desde luego tienes que intentar cerrar el día. Tienes que intentar cerrar el día con un, como te decía antes, ¿no? Con un ritual de cierre del día. No esperes hasta el último momento. Estamos hablando de la normalidad. La excepcionalidad es que a veces te tocará quedarte esta tarde, dormir mal, tienes que entregar una propuesta. Eso lo asumimos. Lo que te estoy diciendo es que habrá momentos en los que sí que tengas días normales por la cuenta que te trae y puedas tener, pues eso, tu momento en el que por la noche hagas algo que te disfrute y te relaje, que te baje revoluciones, aunque te pida concentración, pero no tanto mental, y que sea un cambio de lo que estás haciendo habitualmente tu trabajo con lo que estás haciendo ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí me ayuda mucho hacer un cambio, pues para ponerme a leer o incluso para tener algún estímulo de algún curso o hacer algo que me invite a pensar de manera diferente o aprovechar para llamar a las amigas, para tener un rato para mí de desconexión, de disfrute, más allá de que haya tenido ese momento en el que antes de eso he hecho mi momento, como te decía, de organizar y planificar el día siguiente. A mí también me ayuda mucho escribir y vaciar la cabeza, porque eso está claro que es fundamental. Y luego quería darte, más allá de contarte cómo diseñar un mapa para que tengas la energía comercial un poco más metida en la cabeza, porque es necesario. Quería decirte que estos son fuentes de energía claves que puedes hacer tú, pero que está claro que hay 2 cosas que tienes que tener en cuenta adicionales a estas 4 que te he contado, que es la alimentación, que creo que he insistido un montón de veces en ello, y la hidratación. Tienes que beber agua, tienes que alimentarte bien, porque si no haces esas 2 cosas, el cuerpo no funciona correctamente. No te voy a dar una dieta, no te voy a contar nada, hazte yo me he hecho un estudio de microbiota, me he hecho test genéticos para averiguar cómo funciona mi cuerpo para tener mayor energía, y he encontrado mi manera de comer ajustada a mí, en la cual yo tengo más energía, mucho más claridad mental y estoy mucho más enfocada porque he ajustado mis comidas, mi suplementación y mi bebida a lo largo del día para tener, bueno, pues energía constante y de manera fluida. Asegúrate de comer sano y equilibrado, de beber suficiente agua y vigila, por favor, la cantidad de proteínas que comes al día, más allá de efectivamente hacer ejercicio moderado o fuerte, depende de lo que quieras hacer. Pero, por favor, alimentación, hidratación, calidad del sueño, pequeños rituales para activarte, desactivarte y hacer pausas cada 2 horas te van a ayudar a recargar tu energía y ya no solo a recargar, sino a hacer que tu energía no baje, que se mantenga más o menos constante. Evidentemente, yo tengo días de mierda, entiéndeme, porque soy una persona normal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Que identificar ese mapa de energía. Te decía antes que cada persona es un mundo. Entonces, me gustaría que averiguases, y esto lo puedes hacer tú, porque tú te das cuenta de cómo funcionas. ¿En qué momentos del día tú tienes, pues, ese máximo de energía? ¿Cuándo tienes un pico de energía? Porque cuando tengas ese pico de energía, en esos momentos en los que tú tienes esa claridad mental, que lo ves todo clarísimo, que, ¡buah!, es que te sale solo. ¿No? Esto ya tú lo sabes perfectamente. No te lo voy a decir yo, lo sabes tú, porque tú y yo no somos iguales. Y como lo sabes tú, esos momentos, ahí es los que tienes que ubicar esas tareas que son mucho más exigentes. Negociaciones, cierres, prospecciones complejas, defender propuestas. Ahí es cuando tienes que poner, en esos picos de energía, es cuando tienes que poner esas partes que son mucho más complejas. Y programa tareas administrativas justo para esas horas que son más bajitas, más bajitas. ¿Por qué? Porque son más mecánicas, más monótonas, no va a exigir tanto de ti y te va a permitir hacerlas que, aunque te cueste un poco más de tiempo, no tienes esa frustración de: "Dios mío, no me sale", porque son tareas más mecánicas y más fáciles de llevar a cabo. Y utiliza tu energía social, esa que te decía, ¿te acuerdas? La pila social. La pila social se agota y con la edad te aseguro que se agota antes. Entonces, como la pila social se agota, utilízala para aquellas cosas que de verdad te aporten. Y esto no significa que te vuelvas un ñu y te encierres en casa, pero sí que, bueno, si quieres hazlo, entiéndeme, cada uno con su vida y con la manera en la que tenga de relacionarse con los demás, pero utiliza esa energía social para reuniones con tus colegas, para intentar inspirar y que te inspiren, para que te reten, no te reten y luego, oye,
Ahora tu trabajo utiliza la pila social para lo que quieras, pero procura no desgastarla, porque cuando te dedicas a vender, tu pila social ya no es solo lo que haces fuera del trabajo, tu pila social es todo lo que haces durante el día, porque estás en continuo intercambio de comunicación con personas y eso al final genera desgaste en todos los aspectos, pero en la parte que nos corresponde social. Así que con esto serás capaz de entender cómo funciona tu cabeza y organizar tus tareas no como te las diga un gurú, sino como realmente funcionas mejor. Yo te puedo decir, la prospección a primera hora, o las reuniones mejor a primera hora. Y resulta que tú dices, pues que yo cuando mejor funciono es a las 4 de la tarde. Es cuando de verdad estoy, ¡pum! Bueno, pues oye, actualiza tu calendario y hazlo así. Y haz a primera hora las gestiones administrativas, si es cuando tienes un momento de pila más baja. Esto no hay ninguna ciencia cierta. La mayoría de las cosas te dicen que lo más complicado, cuanto antes te lo quites mejor, pero por un tema de optimización y de evitar la procrastinación. Pero está claro que si tu máximo nivel de energía lo tienes a las 4 de la tarde, potencialo. Sácale partido. No luches contra tu naturaleza. Haz que tu naturaleza juegue a tu favor. Y con eso no solo estarás mejor, sino que encima venderás muchísimo más. Así que recuerda, y ya con esto termino el episodio, que, bueno, además de que todas estas cosas yo te cuento cómo me organizo, qué hago, te doy consejos y demás, lo tienes en mi newsletter diaria, ya sabes, eticacomercial.com/newsletter. Recuerda que por favor que vender no va, como te decía al principio, no es solo técnica, es saber cómo aplicar la técnica, adaptar la técnica a ti y eso tira necesariamente de tu energía. Si tú no tienes una buena energía, no vas a ser capaz de utilizar lo que tengas que utilizar en ese momento en función de las necesidades que surjan en ese momento. Que tu cuerpo y tu mente son las principales herramientas comerciales que tienes, cuídalas. También tus emociones y también la parte social, pero ya sabes que incorpore sano, mensano, no lo sé exactamente si podemos dar la vuelta a la tortilla, pero cuida por favor de tu cabeza, cuida de tus pensamientos, cuida de cómo te sientes, cuida de cómo te hablas, cuida tu cuerpo, aliméntalo bien, nútrelo bien, al de moverse, dale descanso adecuado. Y con eso, que es de sentido común, que llevamos haciendo toda la vida, no hay que seguir ningún método extraño, con eso ya verás como en cuanto empieces a normalizar, tu energía es otra, radicalmente. Yo otro día se lo contaba a la gente que está en la newsletter diaria. Yo hasta hace poco llegaba muy cansada al mediodía, tremendamente cansada y no sabía muy bien por qué era. O sea, mi cabeza estaba como medio empanada. Llegaba a las 4 de la tarde y estaba que no me daba la cabeza para mucho más. Tenía que parar y luego sí era capaz de producir mucho más, ¿no? Paraba un par de 1 hora, 2 horas y pum. Entonces a partir de ahí era capaz de hacer más cosas y volvía a trabajar otra vez hasta tarde. Pero necesitaba ese parón porque mi cabeza no iba. Me fastidiaba porque esa hora entre la comida y un poco más, esa hora, hora y media, casi 2 a veces que necesitaba parar, dependiendo de a qué hora había empezado por la mañana, al final hacía que tuviese que acabar mucho más tarde por la tarde. Y por lo tanto llegaba un momento de frustración pura porque acababa muy tarde por la noche. Dije, no habría manera de aprovechar, sí, de tener esos descansos. Ya sabes, en mi búsqueda constante, la optimización. Y mira tú por dónde llegué a ello, pero no buscando cómo optimizarlo, sino en un momento en el que yo bueno, en los últimos meses me he dedicado mucho tiempo a analizar cómo estaba y a cuidarme, y me he dado cuenta que no estaba comiendo suficiente cantidad de proteína, porque 100 gramos de pollo no son 100 gramos de proteína, ni mucho menos. Llegar a tomarte 100, 120 gramos de proteína al día parece sencillo, pero no lo es. Y tienes que ser muy consciente de lo que comes, cómo lo comes y cuándo lo tomas. Y esas son las cosas que he hecho durante los últimos meses. Y con eso, yo ya llego a mediodía normal, mi cabeza funciona perfectamente, no estoy cansada, estoy relajada. Por lo tanto, me permite adelantar el trabajo que antes tenía que hacer, acabar antes y tener tiempo para mí, para mi descanso y para lo demás. Que fíjate qué importante es poner el foco en cuidarte y en cómo te nutres en todos los aspectos. La nutrición también iría por la parte de la que ves, que lees y que oyes, pero no me quiero meter ahí. Pero si vas a la parte de con cómo te nutres y cómo bebes y cómo comes, ten en cuenta que eso va a marcar tu energía, tu salud, no solo ahora, sino en el medio y en el largo plazo. Y esto me pongo seria porque creo que es importante que entendamos que lo que hagas ahora por ti, por tu salud, no lo vas a ver ahora, lo vas a ver dentro de 15 años o 20 años quizás. Y dime una cosa, ¿merece la pena invertir para tener mejor salud dentro de 15 o 20 años? Créeme que yo opino que sí, porque si puedes estar con calidad de vida hasta el final de tus días, mejor que estar sin calidad de vida, ¿verdad? Así que cuídate, aprovecha esa energía para vender, para cuidarte, para crecer
Y ya sabes, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.